Hola, buenos días. Estamos aquí para hacer un ejercicio de Excel sobre el tema de la publicidad. Y el ejercicio que se nos presenta es el siguiente. Nos dice, una agencia de medios dispone de un presupuesto de 500.000 euros para una campaña publicitaria. La agencia ha decidido distribuir la campaña publicitaria en 5 soportes de comunicación distintos, porque piensa que para el mensaje que quiere transmitir sería buena idea disponer de esos 5 soportes distintos. Para ello, ha preparado en esta tabla una estimación con los costes de inserción en cada soporte, el coste por impacto y el número mínimo y el número máximo de inserciones que considera ideal para cada tipo de soporte. La agencia desea, pues, hallar el número de inserciones óptimo que maximice el número de impactos sujeto a la restricción publicitaria. Entonces, esta agencia ha construido esta tabla indicando que su presupuesto disponible es 500.000 euros. Tenemos aquí la lista de los 5 soportes distintos y tenemos pues los datos relativos a cada soporte de audiencia de cada soporte, coste de la inserción, coste de cada impacto, número mínimo de inserciones y número máximo de inserciones. Por tanto, vemos que tenemos doble partida de costes, que uno nos habla sobre el coste de la inserción y el otro sería el coste de cada impacto, que sería igual a el coste de la inserción dividido entre la audiencia total que tenga cada soporte, ¿no? Entonces, saldría cuánto me cuesta que una persona vea pues dicha inserción, ¿vale? Entonces, vemos que aquí tenemos pues estas serían las inserciones más altas, estas son un poquito más bajitas y esta es la más barata de todas. Y nos dice también que la agencia se ha fijado como, digámoslo así, un número ideal de modo estimativo sobre lo que ella considera unas inserciones mínimas y unas inserciones máximas. Entonces, lo que queremos calcular con Excel mediante la herramienta Solver es que nos diga cuántas inserciones debería hacer yo en cada soporte, respetando así el presupuesto disponible, que son 500.000 euros, y vamos a ver cómo se hace. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es prepararme una tabla. Entonces, yo parto de los datos que ya tenía de antes y ahora lo que voy a hacer es construirme estas 3 nuevas columnas con número de inserciones, número de impactos y inversión en euros de cada soporte. Y una función objetivo que ahora veremos. Entonces, vamos a ir paso por paso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Pues lo primero que tengo que hacer es crearme estas 3 columnas. Entonces, voy a dejarme esta columna en blanco porque esto es lo que me va a calcular Excel. A continuación, lo que voy a hacer es, en esta columna, número de impactos, voy a dejármela preparada de lo que debería calcularse, y lo que debería calcularse es una multiplicación de la audiencia por el número de inserciones, es decir, esta por esta. Que estos son el número de impactos. Entonces, me voy a arrastrar esta fórmula y a continuación de esta fórmula, inversión en euros de cada soporte, hay que preparar otra multiplicación que va a ser el coste de cada impacto por el número de impactos. Entonces ya lo tengo y voy a hacer lo mismo. Voy a arrastrar la fórmula hasta el último soporte. Entonces aquí lo que voy a hacer es calcular la suma de estas dos columnas.
Entonces, voy a calcularla primero para inversión de euros de cada soporte y voy a escribir suma, abro paréntesis y selecciono todo lo que yo quiero sumar, ese rango de celdas, voy a cerrar paréntesis e intro. Vale, entonces evidentemente me sale en blanco porque todavía no tengo números. Y voy a arrastrar esta fórmula a número de impactos, que luego también la tengo que calcular. Vale. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es abrir la función de objetivo. Voy a escribir aquí función de objetivo y voy a poner una función que se va a llamar suma producto. Entonces, ¿esto para qué? Pues esto es para indicar que lo que queremos hacer es optimizar el número de impactos que vamos a hacer de cada medio. Y es decir, ¿qué es lo que tenemos que entender por optimizar el número de impactos? Pues lo que quiere decir esto es obtener el número mayor de impactos sujetos a las restricciones del presupuesto, respetando el número mínimo, es decir, estos de aquí, que tengo que hacer de cada soporte, y respetando también el número máximo de inserciones que tengo que hacer de cada soporte. Entonces, tengo que dejar preparada aquí la multiplicación de la audiencia por el número de inserciones que yo tengo que poner. Entonces, es decir, vamos a escribir lo que me tendría que salir en este valor, pero todo en una misma fórmula. Entonces, es decir, yo quiero calcular la suma, que va a ser este número de aquí, de todo esto. Y recordemos que el número de impactos le hemos dicho que es igual a esto de aquí, que es audiencia por número de inserciones. Entonces, otra forma de escribir todo esto es con la función de suma producto, que la escribo y luego abro paréntesis y selecciono el rango de celdas de la audiencia y ahora abro punto y coma para seleccionar el rango de inserciones, que es lo que voy a hacer aquí. Entonces, cierro paréntesis y le doy a intro. Vale, entonces de momento nos da 0 porque todavía aquí tenemos 0. Vale, entonces, cuando ya tengo preparado todos estos pasos, lo que tengo que hacer es irme ya a el complemento de Excel Solver. Entonces, para ello, lo que hay que hacer es decirle a Excel que active este complemento. Entonces, para ello, nos vamos al botón de archivo, le damos a opciones, le damos a complementos y aquí donde pone administrar complementos de Excel, le vamos a clicar a ir y vamos a activar, que tenga forma de un tic, la herramienta Solver. Entonces le damos a aceptar y ya tendríamos este complemento activado en esta pestaña de aquí, en la pestaña datos, y en la parte, a mí me sale en la parte de la derecha, en el recuadro de análisis, herramienta Solver. Entonces, cuando yo ya la tenga activada, ya puedo pasar a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo. Vale. Tenemos hecho hasta aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, una vez ya teníamos preparado la tabla de antes, clicamos en nuestra función de objetivo donde habíamos dejado preparada esta función de suma producto y dejando el clic aquí, nos vamos a la herramienta Solver y vamos a meter
todas las restricciones. Entonces, como yo lo tenía hecho de antes, lo voy a borrar y lo voy a meter otra vez. Vale. Entonces, a mí me tiene que aparecer en los parámetros de Solver, en establecer objetivo, esta celda de función objetivo. Ya me sale por defecto por haberle clicado aquí antes. Luego, en cambiando las celdas de variables, tenemos que seleccionar el rango de aquí de número de inserciones, que al fin y al cabo es lo que le estoy diciendo a Solver que me tiene que calcular sí o sí. O sea, me tiene que aparecer aquí un número. Por ejemplo, en el soporte 1 me calculará optimizando las restricciones que yo le diga del número mínimo de inserciones y número máximo de inserciones, me debería salir aquí, en esta celda concretamente, un número pues, que vaya comprendido del número 15 al número 25. Pues me puede salir 16, 17, 20, 23, 24, en fin. Y así por cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo le tengo que meter yo a Solver todas estas restricciones? Pues le tengo que dar aquí, agregar, y le tengo que meter yo todas las restricciones. Vamos a meter la primera restricción, que es la que tenemos aquí. Entonces, tenemos que decir que el número de inserciones que yo quiera calcular, y para eso tengo que seleccionar todo el rango, tiene que ser menor o igual al número máximo de inserciones que la agencia de medios cree que es lo conveniente. Entonces, ya tengo esto. Le damos a aceptar. A continuación le vamos a agregar la siguiente restricción y volvemos. Que el número de inserciones que tengo que calcular tiene que ser mayor o igual al número mínimo de inserciones que la agencia de medios considera oportuno. Entonces, le doy a aceptar. Vale. Luego, otra restricción que tengo que tener en cuenta es que el número de inserciones que tengo que calcular tiene que ser un número entero. Es decir, que no me salga 17,2, porque una inserción es un número entero. Entonces, esta obviedad hay que decírsela a Excel también. Entonces, le doy a aceptar. Vale. Y finalmente nos quedaría una última restricción. Y es que yo le voy a decir que la suma de la inversión de todos los soportes, es decir, esta celda de aquí, que esta celda era la suma de toda la inversión de los 5 soportes, tiene que ser igual al presupuesto disponible, que es el que yo parto. Entonces, por defecto, en este ejercicio, vamos a decirle a Excel que yo me lo quiero gastar todo. Entonces, le voy a dar a aceptar y con todo esto ya lo tendríamos. Entonces, ahora mismo le doy a este botón de aquí, resolver, y vais a ver que me va a calcular los valores. Entonces, si tenemos estas 3 columnas en blanco, vamos a ver cómo lo calcula. Le damos a resolver. Le dejamos un tiempo, depende de lo potente que sea vuestro ordenador, pues tardará un poquito más, un poquito menos. Y en este caso podemos ver que a mí me ha tardado muy poquito tiempo. Y aquí dice, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Entonces, le voy a dar aquí, me pone por defecto conservar solución de Solver. Le voy a dar aceptar porque estoy conforme con la solución que Solver me está dando. Entonces, vemos que lo ha podido cumplir todo. Es decir, que de las 4 restricciones que yo le estoy dando, es decir, que me agote todo el presupuesto que a mí me han dado, que son los 500.000 euros. Que el número de inserciones tiene que estar comprendidos entre el número mínimo y el máximo de inserciones que que la agencia de medios había considerado como óptimas.
Y finalmente también que el número de inserciones fuera un número entero, ¿no? Entonces, esto ya me lo ha calculado. Y el número de impactos, que estas celdas las teníamos en blanco, bueno, en blanco, las habíamos dejado preparadas con estas multiplicaciones de aquí, ya me las ha calculado porque yo ya tengo este número. Entonces, vemos que coincide este valor con este valor de aquí. Es decir, la suma de el número total de impactos en cada soporte me da pues casi 23 millones, tanto aquí como aquí. Que habíamos dicho antes que, entre comillas, esta era la forma larga de escribirme esta fórmula y esta era la forma corta con la función de suma producto. Vale, entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Bueno, pues obtenemos que el número total de impactos óptimo para los 5 soportes con las condiciones especificadas son 22.290.000 impactos, obteniendo este resultado con, pues en este caso, 16 inserciones en el soporte 1, 21 inserciones en el soporte 2, 30 inserciones en el soporte 3, 5 inserciones en el soporte 4 y 4 inserciones en el soporte 5. Entonces, esto es lo que habría que comentar. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro todo este ejercicio y espero que el vídeo haya sido de ayuda. Venga, pues un saludo a todos.